Yo creo que en otra oportunidad que compartí la palabra con ustedes, en la última oportunidad, les comenté que en esta cuarentena he visto más prédicas que en ningún momento. He estudiado más, he visto más prédicas. La verdad que me ha servido para aprender más de la palabra. ¿No? Porque desde un principio, desde el primer momento que dijeron que iban a cerrar la iglesia, el templo, yo tuve la inquietud de que eso podía repercutir en nuestra vida espiritual, amén. En que nuestra comunión con Dios quizás pudiéramos apartarla, amén. Y no me equivoqué al decir esto, hermanos, amén. Lo digo por mi propia experiencia. Incluso escuchando, buscando mensajes, viendo todos los días palabras, y llegó un momento donde yo mismo, que viendo todos los días prédicas, me he sentido que no he tenido comunión con Dios. Viendo todos los días, casi todos los días, para no decir todos los días, prédicas, estudios de la palabra, todos los días, casi sin falta. Y he llegado a momentos donde he sentido de que su presencia no ha estado conmigo en ese momento, a ese nivel, imagínense ustedes. Viendo prédicas he tenido dudas, he tenido inquietudes, he tenido momentos de debilidad, amén. Y eso me ha llevado a continuar, a seguir buscando. No por eso yo voy a dejar, porque yo me siento de una manera en un momento, yo voy a dejar mi búsqueda, amén. Porque sabemos que son momentos donde nuestra fe es probada, donde nuestra seguridad en el Señor es probada. Algo de lo que me ha quedado de estas prédicas que he escuchado, siempre que he escuchado a los predicadores, hay uno de ellos que siempre dice, al momento de hablar, y vamos a repetir, de empezar la prédica, dice: Padre, háblame, porque te escucho. Amén. Tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hablar en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar atentos a que Él habla. No es que no nos habla, no es que Él no está con nosotros. A veces nosotros somos los que no estamos atentos a lo que Él nos está hablando. Amén. Para el día de hoy traigo como mensaje, vamos a hablar de la fe, pero desde otro punto de vista. Como si no siempre lo que estudiamos. ¿Qué es la fe? No. ¿Para qué vamos a utilizar la fe? ¿Para qué es nuestra fe? Amén. Amén. Ayer mi esposa estaba terminando de preparar lo del ¿sabías qué? Y entre uno de los ¿sabías qué? Que ella estuvo leyendo, aparecía Juan 3:16. Y decía que ahí, en ese versículo, existían los tres tiempos en los que se puede hablar, es decir, pasado, presente y futuro. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nos asegura nuestro futuro, nos muestra nuestro pasado, que desde un principio Dios nos amó. Nos sigue amando el día de hoy y nos va a seguir amando el día de mañana. Amén. Y por eso Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén. Entonces es muy importante que tengamos esto presente en la prédica que vamos a hablar, porque ¿ustedes creen que Dios no sabía acerca del coronavirus, de esta situación que se iba a presentar en el mundo? Claro que lo sabía. O sea, como a Dios se le escapó eso. Dios no sabía cuando... No, ¿verdad? Es ahí donde yo voy a basar el porqué de esta prédica. Amén. Hoy es el primer día, la primera prédica presencial que vamos a tener este mes, si no me equivoco, ¿correcto? Este año, correcto, amén. Entonces, debemos tomar esto en cuenta bastante para lo que queda del resto de año. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar el coronavirus, hermano? Sí, hermano. ¿Algunos de ustedes sale a comprar comida a la calle? ¿Sale a comprar comida o algunos sale a trabajar? ¿O sale a visitar a un amigo simplemente porque quiso ir a visitar a un amigo? Amén. Yo lo hago, yo trabajo todos los días, visito a mis padres todos los días, voy allá, bueno, no todos los días, pero casi todos los días voy, compro comida, salgo a hacer mis cosas. Llevo una vida relativamente normal, amén. ¿Qué me evita a mí venir aquí al servicio a la iglesia? ¿Acaso el coronavirus está aquí en la iglesia? ¿O está también en el mundo afuera? Amén. Entonces, mi inquietud sigue siendo la misma que cuando cerraron la iglesia en marzo del año pasado. Amén. Que el no congregarnos puede repercutir fuertemente en nuestra vida espiritual. Amén. Puede no, repercute fuertemente en nuestra vida espiritual. Aunque tengamos todos los medios de comunicación, tengamos las redes, podamos ver la palabra, pero
dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces, no dejó de ser importante estar reunidos aquí. Amén. Y no va a dejar de ser importante. Dios sabía del coronavirus, Dios sabía que van a venir peores cosas, Dios sabía de todo esto. Amén. A Dios no se le escapa nada de esto. Entonces, ¿por qué tenemos temor de venir a la iglesia y no tenemos temor de ir a comprar comida? Amén. No, porque no podemos venir la semana, sino la flexible o la que no es flexible. Porque la semana no es flexible, esa semana no hay coronavirus. ¿O sí hay? Amén. Entonces, tendríamos que, la verdad, como iglesia, estar atentos a las ordenanzas del gobierno. Amén. Pero también es importante estar atentos a la ordenanza de Dios. Y es de Dios una ordenanza que nos congreguemos. Dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Es decir, que no porque el coronavirus es una pandemia mundial, entonces no nos vamos a venir a congregar porque tenemos la excusa perfecta para no congregarnos. Amén. Que es muy sabroso quedarse durmiendo hasta tarde, porque yo todos los días me levanto temprano y me gustaría un día poder dormir hasta tarde, pues, a ver televisión, hacer cualquier cosa. Amén. Pero la verdad es que al estar aquí estamos disfrutando de algo que la mayoría no lo disfruta. Amén. Que incluso me sorprendió grandemente en diciembre, por ejemplo. Veníamos con una cuarentena radical y en diciembre nos dieron la flexibilidad completa. Teníamos, digamos, meses que no podíamos salir de noche, que no podíamos ir a compartir un rato, ir a ver unas luces o algo. Y fue asombroso, para mí por lo menos. Visitamos un día, fuimos a la Plaza de la República y fue imposible bajarnos. Nos fuimos, no nos bajamos. Porque la cantidad de gente que había era exagerada, o sea, demasiada gente, nadie tenía tapabocas, a nadie le importaba el coronavirus en ese momento, y ninguno de los que estaba allí, supongo yo, estaba adorando a Dios, amén. Y nosotros no podíamos casi ni estacionarnos. Entonces, ¿cómo es posible? Esto es un mensaje, digamos, yo creo que de exhortación, y también lo que yo les estoy diciendo a ustedes, también ya esto habló a mi vida, amén. Entonces no crean que los estoy señalando ni nada, simplemente estoy entrando en el tema, amén. ¿Cómo es posible que abrieron las iglesias y estén las bancas vacías? Amén. Es para nosotros el deber de que si las iglesias están abiertas, nosotros asistir. ¿O acaso que cuando Dios nos mandó a predicar el Evangelio se suspendió? Pues? Se suspendió el trayecto de la pandemia, ya se suspendió ir a predicar el Evangelio. No tenemos ya que planificar actividades para llegar a aquellas personas que necesitan de la palabra de Dios. Amén. O no tenemos que estar nosotros aquí también para darnos una palabra de aliento en el momento de dificultad. Amén. No es lo mismo que yo te escriba un mensaje, a que yo te hable aquí, hermano, yo te entiendo, yo estoy contigo y yo sé por lo que estás pasando. Amén. Entonces, no solamente es lo mismo yo orar solo en mi casa, que también es necesario, pero también es importante orar nosotros como iglesia, reunirnos pidiéndole a Dios, porque para eso esto se llama casa de oración. La iglesia somos todos, amén. Pero esto es la casa de oración de Dios y nunca dejó de estar en el plan de Dios que nosotros nos dejemos de congregar. Vendrán tiempos donde no lo podremos hacer, pero ahora que todavía lo podemos hacer es importante. No es porque tengamos temor del coronavirus no venir acá. ¿O quién es más poderoso? ¿El coronavirus o Dios? Amén. Hay que reflexionar. Vamos a buscar en la palabra de Dios Mateo 15. Voy a tratar de abreviar porque tengo cuatro hojas de lado y lado. Bueno, pero fíjense una cosa, ¿no? Mateo 15. Yo a ella no le comenté nada de lo que o sea, ella no sabía absolutamente nada de lo que yo iba a predicar el día de hoy. Y habló de la fe. No sé si escucharon que en un principio habló de la fe. Y ese es el mensaje del día de hoy, la fe. Pero la fe, ¿para qué? No. Porque a veces nuestra fe está un pellizco de no ser fe. Porque tenemos fe de que si hoy me levanté sintiéndome bien, si yo sufro de alguna enfermedad, voy a darles un ejemplo con el permiso de mi suegra que no está aquí. Mi suegra ha estado teniendo algunas dolencias en la columna. Y hablaba de esto con ella también estos días, hablando de la palabra, porque nosotros estábamos en el proceso de operarla, ¿no? No digo que no la vayan a operar, simplemente digo que
desde que estuvimos en ese proceso de llevar al médico y tal, cuando el doctor terminó de operarla, ella le ha pedido al Señor de que no. Supongo yo que su oración le pide al Señor que no, porque hemos hablado y ella le ha pedido a Dios, me dice que le pide que le quite el dolor. Y amaneció, el día después del último día que fuimos al médico, ya no tiene dolor desde hace días. Yo le estaba hablando y le dije, ok, ¿usted tiene fe para creer de que ese dolor ya se le quitó y de que Dios la sanó? Ok, no vaya entonces esa fe a menguar el día de mañana si de repente tiene un pequeño dolor. No, porque no se me quitó, porque no, ¿entiendes? Es decir, a veces nuestra fe es probada, como lo estábamos hablando. A veces la Biblia misma dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que nosotros podemos estar débiles en algún momento, conoce quiénes son los que son más débiles en la fe. Mi fe en este momento, como me siento bien, me alcanza para creer que Dios me puede sanar. Pero mañana, que me siento un poco mal, entonces ya Dios no me puede sanar. ¿Entiendes? Sí. Es importante estar firmes en esta fe. Si tenemos fe, es fe. Es que creemos que Él nos sanó. No es que, no, porque mañana me sentí mal, entonces ya hoy Dios no me sanó. Mañana sí, hoy no. Eso no es de esa manera. Nosotros tenemos que persistir en la fe y vamos a ver unos ejemplos aquí. Mateo 15. Mateo 15, 21. La fe de la mujer cananea. ¿Ya todos lo tienen ya? Sí. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces, incluso en momentos de adversidad donde nuestra respuesta o la respuesta que creemos estar obteniendo es no, debemos seguir insistiendo en nuestra fe. Esta mujer, si lo vemos ahí, se comparó incluso hasta con un perro, porque incluso los perrillos comen de las migajas. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué es que Jesús dice allí que ella tenía una grande fe? O sea, Jesús le dijo, está bien, tú no he visto fe tan grande, pero ¿en qué de lo que ella hizo se radicó la fe? En que le pidió a Jesús que sanara a su hija. ¿Cuántas personas no le pidieron a Jesús que lo sanara y que le hiciera un milagro? La fe, según lo que yo he estado viendo en este estudio, que radicó en que ella creyó que aún con las migajas, con lo más mínimo que Jesús le diera de ella, de lo que él tenía, pues, podía ser sanada a su hija de un grave tormento de demonios. Es decir, que ella creía que con lo más mínimo que Jesús hiciera, así sea con el chasquido de un dedo, con eso era posible que ella pudiera recibir su milagro. Amén. No porque le pidiera el milagro, cuánta gente, como le digo, lo hacía. No porque, no, es Jesús el que está ahí, no. Su fe estaba en que con lo más mínimo que él le diera, ella podía recibir su milagro. Amén. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros persistir en nuestra fe. La fe no es cualquier cosa, todos sabemos lo que es la fe, lo hemos leído 1200 veces. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero, ¿cómo yo debo tener mi fe? ¿En cómo yo debo aplicarla? Amén. Está correcto, ¿no? Yo reflexionaba mucho antes de hablar de esto, porque es difícil una persona o un predicador venir a decirle, no tenga temor del coronavirus, y si usted, por causa de la vida, una persona se enferma, no usted, digamos, si una persona cristiana se enferma y muere del coronavirus, entonces, no, porque el predicador le dijo que fuera y no tuviera temor del coronavirus. Bueno, si nosotros morimos, para Cristo morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Amén. Si nosotros decimos que vivimos nuestra vida para Él y tenemos temor de venir a adorar su nombre, entonces no estamos viviendo nuestra vida para Él. Es correcto que debemos ser prudentes, no es que yo voy a ir
a una multitud, a meterme en medio sin tapabocas, sin tener ninguna precaución, porque lógicamente la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar, para tenerse de abrazar, para todo hay un tiempo. Pero para lo que no dice que hay un tiempo es para dejar de predicar, para dejar de congregarse, para eso no tenemos un tiempo, amén. Porque no sabemos si en ese dejar de congregarnos, en ese dejar de la búsqueda de Dios, nos apartamos, morimos y morimos sin Cristo, amén. Entonces es preferible morir con Cristo, que sabemos que tenemos nuestro trono del cielo junto con Él, por asegurado, que tenemos nuestra vida eterna asegurada, antes de morir fuera de Cristo, amén. Porque nos apartamos, dejamos de buscar la palabra, nos apartamos de su comunión. Yo siempre, o desde que asisto fielmente, digamos, porque yo venía cuando niño, escuchaba la palabra, pero no, digamos, era un cristiano porque era un niño que todavía no sabía lo que era de verdad necesario. Pero desde que yo asisto, que tengo, digamos, una fe que Dios, de que Jesús es mi Salvador, yo siempre había pensado que era imposible que yo me apartara de Dios. Yo siempre me lo decía a mí mismo y decía, yo tengo una plena confianza, siempre la he tenido, de que yo jamás voy a dejar de creer en el Señor, de que Él es mi Salvador. Pero en todo este trayecto he visto momentos donde he sentido que Dios me ha hablado, cuando me siento que he estado apartado, que no he estado en comunión, y he escuchado como, si es posible que te apartes de Dios. He escuchado de que Él me lo ha dicho, porque es posible que tú te apartes, cuando yo siempre había pensado de que no. Se han apartado también grandes hombres de Dios. ¿Cuál es la diferencia también conmigo? Yo también soy un hombre de Dios, pero también me puedo apartar de su camino. Como dice su palabra, tenemos que hacer senda derecha para nuestro camino. Y la senda derecha es a través de la palabra. Amén. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, no solamente predicamos para aquellas personas, predicamos para que la palabra se mantenga firme en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando yo me paro a predicar aquí, ya esta palabra primero trató en mí. Siempre me ha sucedido lo mismo, no sé si siempre va a ser lo mismo. Nunca he hablado de algo en lo que yo no haya experimentado. Por eso quizás algunas personas a veces critican a predicadores, quizás me puedan criticar en algún momento a mí, porque habla mucho de prosperidad o habla mucho de amor o alguna cosa, sino es que en lo que yo he visto algunas cosas reflejadas en Dios han sido en ciertas áreas de mi vida y eso es lo que yo traigo para ustedes, amén. Entonces, incluso creo que es la primera vez que voy a hablar de la fe, pero desde un punto de vista diferente. En una de las prédicas, incluso la compartí en el grupo de Red de Vida, los que estén ahí, no sé si las vieron, es larga, dura 1 hora en YouTube. El predicador daba un ejemplo, ¿no?, de los carros o de los vehículos. Cualquier vehículo que tenga un motor, que funcione, que los que se han desarrollado a nivel mundial, usted lo compra y si lo usa se daña menos que si lo estanca. Usted compra un carro y lo para, y en un mes vaya a aprenderlo, a ver si puede ser que vaya a aprender igual como aprendía usándolo todos los días. Si usted lo usa todos los días, el carro todos los días aprende a todo, no se porta bien, el carro magnífico. Usted lo para un mes y lo empieza cuando dentro de un mes lo vaya a aprender, quizás le cuesta aprenderlo, si es posible descargar batería, tiene que volver a ver. Entonces, eso es una analogía que también me pareció muy útil traer, porque el estar en nuestra casa nos mantiene ocupados en otras cosas. Incluso yo digo que escucho palabras, pero a veces pongo una prédica y me pongo a ayudar a mi esposa en alguna cosa de la casa, o quizás me pongo a hacer cualquier cosa y estoy escuchando, pero la verdad no estoy entendiendo lo que están predicando, pues. Que eso es lo que pasa. A veces uno cree estar aprendiendo, cree estar en comunión y no lo está. Me he dado cuenta de eso en varias enseñanzas, que de verdad me he tomado la iniciativa de aprender, y es ahí donde yo veo la diferencia. Cuando de verdad busco la comunión o cuando simplemente pongo una televisión y pongo una prédica, que a la verdad eso no es estudiar, eso es escuchar. Si es posible me pongo a andar el teléfono y estoy escuchando, no estoy entendiendo lo que me están diciendo. Pero el lema del Gran Yo Soy, creo que la mayoría no lo sabemos, ¿no? Pero una lámpara encendida, una puerta abierta, una lámpara encendida, una mesa bien encendida y unos brazos abiertos para abrazarla, ¿no? De ese podríamos sacar ahorita, excluir el abrazo, porque no todos tienen la fe para dar un abrazo sin temor, amén. Y no está mal, porque a cada quien nos fue dado una medida de fe. Si yo tengo fe para creer de que por un abrazo no voy a enfermarme, pues está bien. Pero yo no sé si el hermano no la tiene. Entonces, yo debo de cuidar mis actos por el hermano, amén. Es por eso que estoy hablando de la fe el día de hoy. No todos estamos en el mismo nivel de fe. Entonces todos debemos comprender, eso se llama empatía, colocarnos en el lugar de algunos hermanos. Si un hermano te dice, hermano, no me abraces o no me dejes el puño,
o no me den la mano, Becky, está bien, tú no tienes por qué criticar a ese hermano, tú no tienes por qué decirle, no, que Dios te puede sanar, sí lo puede sanar, pero si a él no le alcanza la fe en el momento, entonces tenemos que dejarlo tranquilo. Si yo con un hermano que tengo confianza y yo sé que a él no le molesta que me dan un abrazo y a mí tampoco, y yo no tengo temor de eso, pues yo le puedo dar un abrazo sin ningún problema. Pero no todos estamos en el mismo nivel, amén. Siempre que yo he estudiado, siempre he estado, digamos, en una constante aprendizaje con la pastora Nirka, que por cierto, recordemos seguir orando por ella. Yo aprendía de ella, y es una cosa que yo lo aplico en casi todo, por no decir todo, porque quizás en algunos momentos, como le digo, no lo aplico, es, si tu corazón no te reprende, confianza tenéis para con el Señor. Cuando nosotros vamos a aprender a hacer algo, por lo menos en mi caso, voy a tomar una decisión, si no tengo temor de hacerlo, si no siento represión, lo hago. Si en el momento que voy a tomar la decisión, siento una inquietud, siento que me reprende, veo inconvenientes, veo situaciones, me abstengo, amén. Porque esa es la verdadera guía. O sea, cuando el Espíritu Santo vive en ti, cuando tú vas a hacer algo negativo o algo que te va a perjudicar, te redarguye o te dice, alerta, aquí no, amén. Entonces ahí es donde está. Si tu corazón no te reprende, confianza tenéis para con el Señor. Es decir, si no te reprenden tus actos, quiere decir que el Señor aprueba tus actos, amén. Cuando tú no eres reprendido por lo que vas a hacer. Pero no creo que el Señor le vaya a agradar que yo vaya a hacer algo negativo, amén. Entonces, si yo, antes de hacer algo o tomar una decisión, me pongo atento a lo que Dios quiere conmigo, puedo yo entender si lo que yo voy a hacer le agrada o no al Señor, amén. Entonces, es importante esto, ¿no? Vamos a leer Lucas 17, 17, 11. Por eso que a veces nosotros podemos ver una prédica de la fe que la doy yo y podemos entender algo diferente a lo que una prédica que puede dar José Javier, por ejemplo. Porque todo, Dios nos muestra algo diferente. La revelación de la palabra, Dios nos la da a cada uno para que en el momento que sea necesaria la podamos tener. O sea, hay momentos donde es importante que refresquemos un conocimiento y hay momentos donde tenemos que renovar también conocimiento. Porque creemos de que como ya hemos aprendido algo, ya somos indestructibles, somos los que más sabemos y no podemos aceptar ninguna opinión. La Biblia dice que no nos fiemos en nuestro propio camino, porque Jehová es el que nos interesa. No te fíes de tu propia prudencia, más. Se me fue la tenía aquí. No te fíes, fíjate de tu propia. Me confundí aquí. Se me fue la palabra, perdón, hermano. Eso está en Proverbios, pero ahorita que me recuerde, se las doy. Es por eso que es importante que no nos creamos de que todo lo sabemos, amén. De que de cualquier momento, de cualquier persona podemos aprender algo, amén. Entonces, vamos a leer en Lucas 17, 11. Amén. Lucas 17, 11. Habla de los 10 leprosos. Los 10 leprosos son limpiados. ¿Ya todos lo tienen? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vemos otro caso de una persona que recibió sanación. En este caso, por ejemplo, se evidencia que hay diferentes tipos de personas. Amén. Hubo 10 que fueron sanados.
pero solo uno se regresó a dar gloria a Dios. Amén. Pero este uno fue el que recibió la bendición completa. Porque ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Pero a los demás no les dijo eso. Le dijo, vayan para que vean que han sido sanados. Cuando fueron sanados, los 9 se fueron y este solo regresó a darle gloria a Dios. Y le dijo eso, ¿y dónde están los otros? No fueron 10 los que fueron sanados, pero solamente fue uno el que regresó a dar gloria a Dios. Amén. Y él recibió la bendición completa. Amén. A veces nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, estamos orando al Señor por algo, Señor, y tengo fe para recibirlo, pero cuando lo recibo, ya, no necesito más nada de Dios, me aparto de Dios. Entonces tengo otro problema y entonces ahí es donde me acerco al Señor. No. Si yo me acerco a Dios y Dios me bendice y me da mi petición, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál debe ser mi actitud? Darle la gloria a Él. Amén. Dice. Ajá, ¿y dónde están los otros 9? ¿Fuiste tú el único que regresó a darle la gloria a Dios? Bueno, tu fe te ha salvado. Recibió su bendición completa. Amén. Fue salvado en ese momento. Pero si él se hubiese ido con otro día, seguro iba a perdición. Porque si este fue el único que fue salvado, ¿a qué fueron los otros 9? No fueron a ser a otro momento después de ser salvados. Quizás, ¿no? Pero la enseñanza aquí fue que el único que fue salvado fue él. Los otros 9 fueron a perdición. Amén. Pedimos a Dios algo, y entonces cuando lo recibimos, nos apartamos de Dios. Amén. La idea es que nuestra fe siempre sea firme en que perseveremos en el Señor. Dice que solamente los violentos van a levantar los reinos de los cielos. Y también dice que cosas que no se han visto y ojos no han visto, ni oídos han escuchado, las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. A veces nosotros le pedimos a Dios por algo que creemos que es demasiado grande y lo recibimos y lo apartamos. Pero no, Dios tiene algo más grande para nosotros. Amén. Dios tiene cada vez, vamos a ir de peldaño en peldaño, vamos a tener algo más grande. ¿Entiendes? O sea, lo que nosotros podemos creer que es mucho, para Dios es nada. Amén. Entonces también lo podemos ver desde el punto de vista de la enfermedad. 2 casos de enfermedades que han sido de personas azotadas. La lepra, tengo entendido que es algo como que se te pudre la piel y se te cae. Imagínense estar en esa situación. Y todavía siendo sanados de eso, no fueron capaces de regresarse a dar la gloria a Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros demos gracias al Señor cada día por lo que hemos recibido, pero también tenemos que estar atentos a que sabemos que vamos a recibir algo más grande. A veces nos quebrantamos porque nos viene una enfermedad o porque nos viene una situación, pero que lo mismo lo dijo aquí. Se acercó y ¿qué le dijo Jesús? ¿Fuiste tú el único que se regresó a dar la gloria a Dios? Entonces, ¿qué? Que las situaciones son para darle gloria a Dios. O sea, nosotros pasamos por situaciones de enfermedad, no necesariamente una enfermedad de muerte. Una enfermedad puede ser para darle gloria a Dios. ¿Cuántos casos de, por ejemplo, personas que han sido sanadas de cáncer, que han sido sanadas de enfermedades incurables y han sido dadas, se les ha dado esa enfermedad para que puedan luego venir, testificar y darle la gloria a Dios para que otras personas que tengan esa misma situación puedan acercarse a Dios creyendo de que es posible? Amén. Vamos a leer. Disculpe que puedo decir dónde está lo que te digo. Sí, dígame, hermana. En Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Fíjate de Jehová. Fíjate de Jehová De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Es correcto. Entonces, es allí donde radica la sabiduría. No fiarnos de Jehová, de no fiarnos de nuestra propia prudencia, sino fijarnos en el camino de Dios. Amén. Una vez María, hace tiempo, la esposa de José David, nos trajo una enseñanza del necio. No sé si alguno la recuerda, yo sí me acuerdo. Del necio y del sabio. Amén. No seamos necios, seamos sabios, hermano. Seamos sabios para escuchar la palabra de Dios. No nos juntemos en nuestro corazón, que nos fiemos bien en Dios. Amén. Me recordé de mi tío Nedio. Él decía, no sé cuánto decía que la palabra de Dios no es para brutos, eso es para los inteligentes. Así decía con esa palabra. Los brutos son los que no escuchan la palabra de Dios. Él decía así. Porque al ver cuán grande es la bendición que Dios nos trae a nuestra vida por entenderla, entonces sería imposible que una persona inteligente sea capaz de apartarse. Decía él, yo me acuerdo perfectamente. Decía. Amén. Eso es correcto, yo me acuerdo perfectamente eso. Amén. Entonces, en Hebreos 11:6, vamos a leer algo que no vamos a leer lo que es la fe, sino vamos a leer
otra cosa importante. 11:6. Eso es para que veamos, ¿no? Que de nosotros pararnos aquí, el nosotros predicar la palabra, eso no se ve. Dice la palabra que ella no vuelve vacía. Incluso yo les puedo decir, bueno, fíjense, mi tío ya partió de esta tierra, ¿no? Y la palabra de que él predicaba aún sigue en mi corazón, y llegó a mi corazón y se sembró. No solamente eso, yo estaba niño, hace años, bueno, o sea, yo no soy tan mayor, no, pero hace años me recuerdo, no sé hace cuánto, yo sé que estaba pequeño. La hermana Celina, yo venía a la escuela dominical y me acuerdo perfectamente de una enseñanza que nos dio, la insensatez de hacer promesas a la ligera, como si hubiese sido el día de ayer, y siempre se me queda eso. O sea, de que nuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo dice en la Biblia, y eso fue hace bastante tiempo, y la palabra aún sigue en mi corazón. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor, eso no queda en vano, y la palabra que uno siembra siempre va a regresar con fruto. Amén. No va a ser, nosotros no estamos lanzando la palabra a lo loco. Estamos sembrando y el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Porque entonces uno como que quien no quiere, pues para no dejar, voy a acercarme a Dios y le voy a pedir esto, ¿no, Señor? Si usted se acerca a Dios, tiene que tener la plena certeza de que Dios le va a dar lo que usted le está dando, lo que usted está pidiendo. Claro, está entendible que todo tiene que estar encaminado en el propósito de la palabra de Dios. Yo no le voy a pedir algo negativo a Dios, ¿no? Pero, conforme a su voluntad, correcto. Pero siempre que nosotros mantengamos nuestro corazón alineado al camino de Dios, nuestros deseos y nuestros anhelos no van a estar fuera de su camino. Es decir, usted quiere progresar, usted quiere tener una vida mejor, o quiere tener un proyecto grande, puede tener esto, o quiere tener simplemente salud. Todas esas son cosas que están acorde a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir y creer de que Él nos lo puede dar. Pero no es que como yo hoy le oré al Señor, ya, si no me lo dio hoy, ya no, Dios no me lo va a dar. Dice que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. E incluso tenemos el ejemplo ahorita de la mujer cananea, que el mismo Jesús, o sea, uno a veces se debilita porque cree, uno cree, nadie me lo dijo, cree que Dios no me lo va a dar. Pero el mismo Jesús en persona le dijo que no a ella. Le dijo que no le iba a dar lo que había traído para los hijos. ¿Cómo le iba a dar las perlas a ella? ¿Cómo le iba a dar lo que él había traído para sus hijos, para sus hermanos? A un perro, le dijo así. La comparó con un perro, digámoslo así, con los perrillos. Entonces, si esa mujer en ese momento, bueno, como no me lo dio en el momento que yo se lo pedí, me voy, no lo voy a recibir. Su hija quizás hubiese muerto de ese tormento y ya hubiese tenido una marca de por vida. Pero en ese momento ella insistió, no, Señor, incluso los perrillos comen de las migajas que caen en el suelo. Entonces, ¿qué puede? Pero uno tiene que insistir en la fe. O sea, no es que tu fe va a ser en el momento que ya lo pediste, se acabó, ya lo recibiste. No. Hay momentos donde no estamos listos para recibir esto. Entonces, yo le estoy pidiendo al Señor esto, o vamos a poner el ejemplo más fácil. Yo le estoy pidiendo al Señor un carro, pero no sé manejar. ¿Cómo Dios me va a dar un carro si yo no sé manejar? O sea, yo tengo que estar preparado para recibir lo que Dios tiene para mí. Entonces, si en vez de yo pedirle al Señor, le pido al Señor, bueno, anda, aprende a manejar y yo te voy a dar el carro. Pero entonces no quiero hacer nada, no me quiero mover de mi sitio, que allá vamos. La fe sin obra. Vamos a leer Santiago 2. El versículo 14. Y todo se va acoplando, mire hermano. Yo aquí tengo los versículos, pero yo no tengo escrito el título del versículo. Vengo hablando de la fe sin obra y el que viene no estaba seguro si era la fe sin obra, pero veamos que sí es. Todo el mensaje se va acoplando, hermano. Cuando lo tenga me confirma con mujer también. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y a alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Voy a hacer una ligera pausa para que no se me vayan olvidando las cosas. Cuando habla, recordemos que la palabra de Dios no nos habla todo el tiempo textualmente. Hay momentos donde nos habla en parábola para que podamos nosotros llevar todas esas situaciones al día a día. Amén. Habla de una persona que, o sea, de que tiene necesidad de ropa, de alimento, de calentarse, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a enviar yo a su casa sin el alimento y sin... Quizás en algún momento yo no tengo para darle ropa y alimento, ¿no? Pero no se está refiriendo solamente a eso. Quizás se acerca a nosotros una persona que tiene necesidad de la palabra de Dios y yo lo envío a su casa sin ella. Amén. Estoy yo en cualquier parte comprando comida y se me acerca alguien, o como siempre pasa, que por ejemplo uno puede estar en una cola y alguien se le acerca a hablar. Entonces empieza a darle a uno cosas negativas, no, que la situación, que la comida, que la gasolina, que no sé qué, que el coronavirus, que esto, que lo otro. Sí, tenés razón, y uno empieza a hablarle de mente a las cosas negativas, no, porque el coronavirus puede estar... Y no es capaz de decirle a esa persona, acércate a un Dios que te puede librar de todo eso, acércate a un Dios que te puede sanar, que te puede proveer y te puede suplir. Entonces yo le envío que se vaya para su casa más bien, más desnudo y con más hambre. Como no solamente estamos hablando de ropa, ni de vestido, ni de comida. Tenemos que comprender eso, amén. No leamos por leer la Biblia. Pues. Dice, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? A veces, bueno, no, pero terminando la conversación con esa persona, le dice, pero para adelante, ¿qué vamos a hacer? O sea, dale, seguir echando pichón, pero no tenéis esperanza, prácticamente lo estoy diciendo. Para que no se me olvide a donde quiero llegar al punto. Entonces dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también las obras sin fe, la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Entonces, en este pasaje hay una verdad muy grande. Aquí no está oculta, está una verdad muy grande que tenemos que estudiarla, ¿no? Dice que algunas personas predican, amén, que de eso hablaba metido mucho también, que solamente, o sea, que es la fe lo que te va a salvar, sí es cierto, pero dice que cómo yo demuestro las obras, cómo yo demuestro mi fe sin obras, ¿verdad? Mi fe es la que me va a salvar, amén, pero mis obras son las que demuestran mi fe. ¿Cómo yo voy a demostrar que tengo mucha fe, que soy entonces voy a andar haciendo lo contrario de Dios? Amén. Es allí donde radica, no voy a entrar en el tema de eso porque es un tema muy complicado, la salvación, amén. Y todo lo que por la fe obtenemos. Tenemos que, para obtener lo que la fe trae a nuestras vidas, también debemos tener obras, amén. Porque dice que, ¿cómo yo le voy a demostrar que tengo fe si no hago nada? Si entonces yo tengo fe y me la paso echado en mi